Amigos de Noticias de Hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de Noticias de Hoy. En esta ocasión te contamos que Trump sufre reveses en sus esfuerzos por cerrar 2 de los casos penales en su contra. El expresidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, sufrió 2 reveses el jueves en sus esfuerzos por descarrilar los casos penales en su contra. Los jueces en el caso de interferencia electoral de Georgia y en el caso de documentos federales clasificados rechazaron las ofertas del presunto candidato presidencial republicano del 2024 para tener esos casos expulsados. Los jueces de ambos casos aún tienen que decidir otras solicitudes presentadas por Trump para solicitar la desestimación de los procesos federales y de Georgia, que fueron presentados por la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fani Willis, y el fiscal especial Jack Smith, respectivamente. Pero por ahora, la perspectiva de que los casos finalmente lleguen ante los jurados sigue viva, y el juicio en un tercer proceso penal contra Trump, el caso de dinero para mantener el silencio de la campaña del 2016, presentado en Nueva York, está por comenzar a principios de este mes. Dejando a un lado el caso de Nueva York, la probabilidad de que los otros procedimientos contra Trump, que también incluyen un caso de subversión federal en las elecciones presentando en Washington DC por el fiscal especial, vayan a juicio antes de las elecciones de noviembre todavía está en el aire. La demora ha sido una parte clave de la estrategia del expresidente y ha tenido un éxito considerable en prolongar el litigio previo al juicio en los procesos en su contra. El caso de DC, que en un momento avanza más rápidamente entre todos los casos penales de Trump, ahora está en un suspenso mientras la Corte Suprema considera si el estatuto de Trump como expresidente le otorga la inmunidad frente a estos cargos penales. Esos argumentos están programados para este mes. Donald Trump ha presentado argumentos similares sobre la inmunidad presidencial en el caso de Georgia y el caso de los documentos clasificados. Se ha declarado inocente en los 4 casos penales. En el caso de documentos clasificados que se lleva a cabo en el sur de Florida, la jueza del distrito estadounidense Aileen Cannon rechazó el juicio de la solicitud de Trump de desestimar el caso basándose en sus argumentos de que tenía autoridad para llevarse documentos clasificados o sensibles después de abandonar la Casa Blanca. La breve orden de Cannon, sin embargo, mantuvo abierta la posibilidad de que Donald Trump aún pudiera usar el argumento para defenderse en el juicio o plantearlo en otro procedimiento previo al juicio. La jueza designada por Trump no detalló su opinión sobre las afirmaciones que Trump estaba haciendo basándose en la ley llamada Ley de Registros Presidenciales, pero dijo que los abogados de Trump no cumplieron con el estándar legal para desestimar los cargos. Escribió que los fiscales no hacen referencia a la ley de registros presidenciales en la acusación contra Trump y no se basaron en el estatuto para presentar cargos. Cannon también utilizó la orden para rechazar una solicitud del fiscal especial de que tomara una decisión final sobre si la teoría podría incorporarse en las instrucciones del jurado de un eventual juicio, de modo que los fiscales pudieran apelar dicha decisión ante el Circuito 11. Dijo que la demanda era injusta y sin precedentes. Todavía hay más de una docena de mociones pendientes para que Cannon decida, incluidas varias otras mociones para desestimar el caso. El juez del caso de subversión electoral de Georgia rechaza los argumentos de Trump para la libertad de expresión. En el caso de subversión electoral de Georgia, el juez del Tribunal Supremo del condado de Fulton, Scott McAfee, rechazó el argumento de que los supuestos esfuerzos de Trump para anular las elecciones del 2020 estaban protegidos por la primera enmienda. La defensa no ha presentado ni el tribunal pueden encontrar nueva autoridad que indique que el discurso y la conducta alegados sean discursos protegidos políticamente, escribió el juez del área de Atlanta en su orden. El fallo de McAfee es el último paso para hacer avanzar poco a poco el caso estatal de extorsión contra Trump. Willis ha sugerido que estaría lista para ir a juicio en agosto, pero el juez aún no ha fijado una fecha para el juicio de Trump
o de los 14 coacusados restantes en el estado de Peach. La decisión se produce cuando algunos de los compañeros acusados de Donald Trump consideran solicitar una orden de silencio contra Willis, pidiendo que ella haya hecho comentarios públicos sobre el caso. La negativa de McAfee a desechar la acusación se produce cuando la defensa de la libertad de expresión se ha quedado corta en repetidas ocasiones en las disputas previas al juicio en casos de intromisión electoral. Después de interpretar libremente el lenguaje de la acusación a favor del Estado, como se requiere en esta etapa previa al juicio, el tribunal determina que se alega que las expresiones y el discurso de los acusados se realizaron para promover una actividad criminal y constituyen declaraciones falsas hechas a sabiendas y intencionalmente en asuntos dentro de la jurisdicción de una agencia gubernamental que amenaza con engañar y dañar al gobierno, escribió McAfee en una orden emitida el jueves. McAfee rechazó anteriormente impugnaciones similares de la primera enmienda presentadas por otros acusados del caso de Georgia. En el caso de interferencia federal en las elecciones presentados en Washington, D.C. por el fiscal especial, la jueza Tanya Chutkan también escuchó y rechazó el argumento de que las acciones de Trump deberían considerarse discurso político protegido. La oficina del fiscal del distrito del condado de Fulton se negó a comentar sobre la orden del juez de McAfee. El abogado de Trump en Georgia, Steven Sadow, dijo en un comunicado que Trump y otros acusados respetuosamente no están de acuerdo con el fallo y explorarán sus opciones. Es significativo que el fallo del tribunal deje claro que los acusados no se les impidió volver a plantear sus recusaciones tal como se explicaron en el momento apropiado después del establecimiento de un expediente de hecho, decía la declaración de Sadow. Cannon defiende su enfoque. Si bien la nueva orden de Cannon en el caso de documentos federales clasificados fue una pérdida para Trump, la fiscalía también fueron rechazados en su solicitud de más claridad por parte del juez sobre cómo ve la ley de registros presidenciales en el contexto del caso. Willis hizo la solicitud cuando Cannon ordenó a ambas partes que presentaran instrucciones hipotéticas al jurado que tomaría en cuenta las afirmaciones de Trump de una amplia autoridad para la retención de registros. Cannon defendió ese ejercicio en la orden del jueves, diciendo que no debería interpretarse como otra cosa que lo que era, un intento genuino, en el contexto del próximo juicio, de comprender mejor las posiciones en competencia de las partes y las preguntas que se someterán en el juicio en este complejo caso de primera impresión. La PRA, posterior al Watergate raid, cómo se manejan los registros una vez finalizada una administración, incluida la entrega de registros presidenciales a los archivos nacionales. Trump ha afirmado que, según la ley, tenía la máxima autoridad para decidir qué documentos son sus registros personales y se le permitía mantener en su poder. Los fiscales han sostenido que la PRA no es relevante para los cargos. En documentos judiciales argumentan que la teoría de Trump de que la ley le permite designar los registros clasificados como sus documentos personales era una ficción inventada muchos meses antes de que se dejó el cargo. Cannon dijo el jueves que sus solicitudes de instrucciones para el jurado no deben interpretarse erróneamente como una declaración de una definición final sobre cualquier elemento esencial o defensa afirmada en este caso. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.